¿Qué tal, mis amados hermanos? El tema de este momento es el espiritual ama y perdona. El espiritual ama y perdona. El rey David, en el Salmo 51, expresa justamente esto del amor y perdonar. Pero ¿cómo hacerlo? Esto no es dado de un momento al otro, no es automático, esto es pedir y procesar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un momento de inicio y veamos cómo inició la vida de sufrimiento, de persecución, el rey David. Saúl tiene celos de David y aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres danzas y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. Mira usted. Pero si Saúl estaba caminando juntamente con David, él podía haberle abrazado, haberle dicho triunfamos. Pero no, Saúl tenía otra guerra y David tenía otra. Dice, y cantaban las mujeres y danzaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000. Y ahí comienza el celo del rey Saúl y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 1000, a mí 1000. No faltaba más del reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hay un celo de Dios y hay un celo del hombre. El celo de Dios es para perdón, el celo de Dios es para que nosotros estemos junto a Él. El celo del hombre es maléfico, es camino a la muerte. El celo del hombre pone trancas, pone zancadillas para quien está trabajando juntamente con Dios. Lo estorba y lo hace caer. Pero sin embargo, la misericordia de Dios y la fortaleza que puso el rey David en seguirlo a Dios, la decisión que pase lo que pase, el Dios Todopoderoso iba a ser definitivamente el Rey eterno de David. David se llenó en su corazón de misericordia. Dios permitió el encuentro de Saúl y David. Saúl, enemigo de David, y David, amigo de Dios. Pero sin embargo, Dios permite que los dos estaban juntos en una caverna. Saúl no lo vio porque había llegado después. Era la oportunidad de terminar con Saúl. Y yo le pregunto a usted, ¿terminaría usted con su enemigo cuando tenga oportunidad? En cuando sea para insultarle, en cuando sea para maldecir, para decirle cualquier cosa. Si lo haría, quiere decir que usted todavía no está caminando en la voluntad de Dios. En 1 Samuel, el capítulo 24, 10, vemos la fidelidad del rey David. En la oscuridad de la caverna, el rey David estaba junto a su enemigo, Saúl. Habían voces que le decían que esta era la oportunidad que Dios le había dado a David para terminar con Saúl, que le hacía la vida imposible y que lo perseguía. Pero el rey David, en la quietud de espíritu, lleno del Espíritu de Dios, no hizo otra cosa más que tener misericordia
por el rey Saúl. Cuando él salió de la caverna, salió con una muestra de que él había estado junto al rey Saúl. Le cortó un pedazo de su ruana, de su capa, y le mostró desde lejos y dijo: yo estuve junto a ti, pero no te he matado. Y no lo dijo por vanagloria, y no lo dijo por orgullo, lo dijo para enseñarle que solo Dios podía haberle dicho: no hagas eso, porque mía es la justicia. El versículo 10 entonces dice: he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. ¿Quién era el ungido? Era Saúl. Y David, un hombre fiel, conforme a la voluntad de Dios, no le hizo daño a Saúl, porque ese fue el principio que Dios lo había enseñado a él. Porque sabía que de Dios era el castigo y de Dios es la misericordia. Si usted tiene a alguien que le hace daño, déjele en manos de Dios, porque es de Dios el castigo y la misericordia. Puede ser la misericordia si usted empieza a orar por esa persona que le ha hecho daño. El Señor no puede actuar mientras su corazón no se sane, pero se sane en el consejo, en la misericordia de Dios. El Señor tiene un consejo para nosotros: el perdón, el amarnos, el amar al enemigo. Ese es el consejo que Dios tiene. Y el rey David fue conforme al corazón de Dios. La oración puede mucho. Jesús vino para liberarnos de todo pecado. Usted se libera cuando ora por el que le ofende. Usted tiene la complacencia de Dios, si es que así lo hace. Necesitamos caminar, no viendo lo que hace el uno o lo que deja de hacer el otro. Tenemos que caminar en la misericordia. Sobre la misericordia tiene que estar tapado todas aquellas cosas que estamos viendo en la congregación, en las amistades, aún en los gobiernos, en todas partes. Necesitamos llenarnos de compasión. El perdón es la vía del cristiano. Ese es nuestro sendero. Si usted mentalmente se imagina a Jesús caminando aquí en la tierra, buscando hacer su voluntad. Usted es una persona acuciosa, busca caminar con el Señor. Busque las pisadas del Maestro. Párese en donde caminaba Jesús y lleve nuevamente a su vida la misericordia, el perdón, la compasión y sobre todo, el conocimiento de la verdad. Porque la verdad no puede estar en ninguna otra parte más que en los labios de Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad. El hombre puede tener muchas verdades y siempre tenemos verdades en las cuales no queremos movernos, no queremos salir de ellos y buscamos siempre a alguien a quien acusar. Pero hay una sola verdad: nosotros somos los causantes, el móvil para que la verdad no exista. O podemos ser los causantes y el móvil para que la verdad primero exista en nosotros, habite en nosotros, vive en nosotros, nos alimente espiritualmente. Entonces podemos ir cambiando las cosas de este mundo. Todo aquello que busquemos y critiquemos, eso no es. Y entienda bien, mi amado hermano, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es misericordia por sobre todas las cosas.
Quiero en este momento que ahora vamos a Hechos, al capítulo 7. Hechos, el capítulo 7. Y vamos a ver cómo el primer mártir de la iglesia fue Esteban, un hombre que estaba dedicado a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Esteban buscó y creyó y caminó en el Señor. Como antecedente vemos que Esteban fue arrestado por justamente estar predicando el camino. Porque ese tiempo todavía no se hablaba de cristianos. Más adelante en el capítulo 13 es la primera vez que se empieza a nombrar de cristianos. Pero él estaba ya caminando en el Señor. Y toda con vehemencia, con toda esa seguridad que él tenía, que Cristo era el Hijo de Dios, que la palabra de Jesús era la que daba salvación, la que daba consolación, la que daba perdón. Entonces él empezó a hablar, a fluir. El Espíritu de Dios estaba presente en Esteban. Pero el mundo no entendía lo que Esteban exponía. Primero, no estaban dispuestos a escuchar. Segundo, la religión los estorbaba, porque ya la religión había hecho su hábitat en el corazón de ellos. Ellos vivían cómodamente en su religión. No había nada ni nadie que los acose. Nada ni nada que el Espíritu los vuelva a redarguir. Esto es cuando el hombre empieza a caminar en su religión. Y yo soy esto, yo soy aquello. Y yo no tengo tiempo para pecar. Y yo no he hecho nada. Siempre estamos buscando las alternativas engañosas para estar en la presencia de Dios. Pero Dios siempre nos ha enseñado que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Eso lo dice en Jeremías. Cuando el mal empieza a gobernar, siempre se buscan argucias, testigos y cosas en las cuales el plan de Dios no están. El plan de Dios es único, decir la verdad y esperar la respuesta de Dios. Para acusarlo a Esteban, buscaron testigos falsos. Había una gran multitud que estaba acusando. Había ese bullicio de espíritus que muchas las veces están al lado de nosotros y no tenemos que dejarnos llevar. Tenemos que cerrar las puertas de nuestro entendimiento, cerrar las puertas y abrir el corazón y el espíritu para repeler todos esos vociferaciones, esos clamores del maligno que pueden afectar si es que no estamos bien firmes y conocedores de que nuestra lucha son espirituales y no son contra hombres. Esteban era un hombre espiritual. Y como un hombre espiritual hizo su obra y el Señor lo llevó. Pero veamos lo que sucede anteriormente. En el capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Vea usted. Estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, nada ni nadie, ni cosa alguna, nos puede mover de la voluntad de Dios. Pero si estamos aún caminando para que Dios haga nuestra voluntad, entonces el Espíritu de Dios no va a estar en nosotros y vamos a fracasar como cristianos. Esteban estaba lleno del Espíritu, pues puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué hizo? Había una respuesta desde el cielo. Él vio, dice, la gloria de Dios. Esto
es caminar con Dios. Caminar en el Espíritu, en el tiempo difícil. Pablo caminó por ahí mismo. Pero sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasó con Pablo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos. No querían saber nada. Toda cosa que no venga en contra de ese bullicio de acabar con un hombre, toda manifestación de Dios, ellos no escucharon. Sus oídos espirituales estaban cerrados. Se taparon intencionalmente para no escuchar lo que el Espíritu de Dios les decía. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándola fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los testigos, siempre los testigos. Cuando Jesús, en la tumba, lo primero que hicieron, el diablo se adelanta. El diablo se adelanta, mi amado hermano, al propósito de Dios. Fueron los testigos a decir que los apóstoles habían robado el cuerpo de Cristo y fueron sobornados. Siempre, mi amado hermano, en la mentira, el único poder que puede soportar la mentira es el dinero. Y ellos fueron sobornados para decir, sí, vinieron los apóstoles a medianoche y se lo llevaron el cuerpo. Ellos también lucharon contra Dios y perdieron. Saúl luchó contra Dios y perdió. Y perdió. Y muchos que han estado contra Dios pierden. Y seguirán perdiendo. Porque sus oídos espirituales están tapados. Le apedrearon a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No estaba luchando por su vida. Pues su vida estaba empezando a vivir. Estaba empezando a vivir. La única preocupación de él y de un cristiano cuando llegue la muerte, y si es que estamos conscientes de que vamos a ir a la presencia de Dios, tendríamos que hacer esa misma exclamación que hizo Esteban. Jesús, recibe mi espíritu. Y habiendo dicho esto, durmió. La Biblia siempre registra el dormir o morir. El cristiano duerme hasta cuando venga Cristo y nos levante a una nueva vida.